¿Por qué Pablo nos manda a meditar en estas virtudes? Porque ellas no corromperán nuestra mente. Y al no corromper nuestra mente, no corromperán nuestras acciones. Nuevamente, quiero que le quede este concepto bien grabadito, porque a pesar de que decimos cosas sencillas, si usted le mete cabecita, son profundas. Que algunos de los que estamos aquí puede ser que por la causa de estos detallitos que los estamos ahí poniendo al lado, por eso estamos como estamos. Dígame, hermana Nancy. Volviendo un poquito al tema de la música, porque yo estaba hablando con una persona la semana pasada. Okay. Y cuando la llamé, pues estaba escuchando reggaetón y le digo, hermana, y me dice, no tiene nada malo escuchar música. Le digo, pero esa música no es de Dios, o sea, y ya es una persona que se congrega, que no sé si tenga participación, algún tipo de participación ya como ministerio en la casa del Señor. Pero ya hablando de, por ejemplo, ese ejemplo que acabo de poner, eso lo hace porque tiene madurez de decir no, porque estas cosas no me van a afectar, o por falta de madurez y porque sigue todavía con un pie afuera. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo que eso lo hace? Sí, Okay. Si es madurez, presenta como un... Porque muchas de las veces disfrazamos de madurez el decir, ay, pero yo puedo escuchar esa música y no tiene nada de malo. O yo puedo ver esa película. Ajá. Bueno, fíjate que en cuanto a la música, pues uno tiene que tener cuidado. Porque a pesar del ritmo, muchas de las veces nosotros podemos traer un juicio y acabar a una persona. Digamos lo que tú dijiste, el reggaetón, que pues han salido pastores diciendo eso es un sonido desde el infierno, etcétera, etcétera. Ok, sin embargo, creo yo, según yo, mi opinión, por el hecho de que la oigas, no te vas a ir al infierno. Pero lo que sí yo veo, que por causa de oír este tipo de música, apela mucho a tu carne, apela mucho al movimiento, al estar, ¿me entiendes? Entonces, si estamos viendo aquí que cuides lo que oyes, lo que lees, lo que ves, y la palabra del Señor nos invita a todo lo bueno, todo lo honesto, lo puro, en esto pensar, porque ahí hay virtud. Entonces nosotros, ¿para qué perder el tiempo en cosas que no suman a nuestra vida espiritual y que en otro de los casos, al nivel espiritual que decimos estar, pues ya se supone que debemos de hacer diferencia entre lo bueno y lo mejor? ¿Me entiendes? Porque yo puedo poner ahorita un reggaetón, dale, vamos a platicar, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, y diciendo el Salmo 23 y Biblia. Pero no era reggaetón cristiano. Ay, hermana. No era reggaetón cristiano, era reggaetón mundano. Ok, bueno, Reggaetón. no está mal, qué bueno que me fui por este camino, ¿verdad? Porque no está mal también que hagamos la salvedad de esto. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me tocó conocer de personas que todo su tiempo libre era puro ¿qué? Reggaetón todo el día. Todo su tiempo libre. A mí me tocó exhortar, ¿no te gustaría escuchar la Biblia? ¿Un mensaje? Cuando tú escuchas a una persona que está con reggaetón todo el día, es lo que el alma le está pidiendo, no el espíritu. El alma, ¿qué está en el alma? Las emociones, es lo que a mí me gusta y yo lo quiero oír. Oye, dale lugar a un cántico de adoración, dale lugar a una palabra, a leer la Biblia, un mensaje, todo el santo día. Por eso yo en algunas predicaciones he dicho, no porque tú te la pases oyendo música todo el día, esto indica que tú eres una persona espiritual. Puede ser lo contrario, que por tanta música que oyes, tus emociones, eres una persona más carnal de lo que tú te crees. ¿Alguien quiere aportar a este punto? ¿Alguien difiere?
alguien agrega, eso de la música es un campo amplio, hermanos, donde las congregaciones o denominaciones se están peleando. Pastores serios dicen, este tipo de música condenado. Pastores serios dicen, ese tipo de música está bien mientras Dios conozca el corazón. O sea, quédese en el medio. Hay un balance, quédese en el medio. Siempre uno apela a decir, el Señor Jesús escucharía esto, el Señor Jesús haría esto, el Señor Jesús actuaría de esta manera. Pero bueno, está la Biblia para responder. ¿Por qué Pablo nos manda a meditar en estas virtudes? Oye, Nancy, perdona. Sí está mal, está mal que oiga reggaetón del mundo. No es que me quedé pensativo, porque está totalmente errada esa persona. Por más que sea el pastor, la hija del pastor, si estamos hablando de cuidar nuestros pensamientos, el reggaetón del mundo, ¿qué es lo que hace? ¿De qué habla? Por favor. Hasta risa me dio Nancy que me dijeron, no, es que no es cristiano el reggaetón. Bueno, ¿por qué Pablo nos manda a meditar en estas virtudes? Porque ellas no corrompen nuestra mente. ¿Quiénes son ellas? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto pensar, etc. Bueno, ahora dice aquí, Pablo dijo en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a ser sinceros, quítese el manto de la cabeza. ¿Cuántos vivieron esto? Y aún siendo cristianos, agárrela. ¿Cuántos han vivido y están viviendo que las malas conversaciones de su amigo no cristiano, de su hermano en Cristo, de su padre, de su madre, le han afectado? Amén. Esto afecta, hermanos. Porque aún dentro de la iglesia, de la gente que se dice ser espiritual, a veces aceptamos que nos digan, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie, nomás tú lo tienes que saber. Y el chisme, boom. La calumnia, boom. La crítica, boom. Y así comienza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El día de mañana, tú vienes tomando la misma actitud. La misma actitud. ¿Quiere que le mencione nombres de personas que conocí así? Que por llevarse con una mujer o con un hombre, o en el caso con un joven, oiga, niños con niños, terminan comportándose igual. Y lo peor del caso, que lo mismo, haciendo la salvedad de las palabras de Nancy, es que hay personas que se creen maduras. Dicen los cristianos, no, a mí que el inconverso, que mi amigo de la escuela me vaya a convencer a mí, no, yo soy hijo de Dios. Terminan haciendo lo que los amigos hacen o dicen. Dime, hermano Walter. Dice la palabra que pregunta si pudieran andar dos juntos y no están de acuerdo. Una mujer. Pero ahí vemos que sí se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero no el inconverso con el converso, sino viceversa. El convertido a Cristo se une al no convertido. Y de eso tenemos muchos testimonios. ¿Cuántas mamás ven al hijo cristiano que nació en una cuna cristiana, que está en el grupo de alabanza, etcétera? Tenía esas juntitas o esas amistades y de repente está peleando con el hermano y ¡bum! Le suelta tremenda mala palabra. ¿Qué? ¡Hijo, por Dios santo! Síguelo dejando que se junte con esos de la esquina y verás hasta dónde va a llegar. Peligro, y hasta a ti mamá o a ti papá también te raya en cuaderno. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo no estoy inventando, conozco de gente, conozco de jóvenes que han hecho eso. Entonces, Pablo dijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios 15:33. ¿Por qué corrompen las buenas costumbres las malas conversaciones? Porque al corromper tu mente, corromperán tus acciones. Te lo voy a leer otra vez mientras lo escribes. ¿Por qué corrompen las buenas costumbres las malas conversaciones? Porque al corromper tu mente, corrompen tus acciones.
De allí la importancia de que Dios logre renovar nuestra mente, llevándonos a una mente espiritual para conducirnos a la santidad. 1 Corintios 2:16. Una vez que Dios logre renovar la mente del hombre, que es su propósito, Jeremías 31:33, Hebreos 8:10 y 10:16, Efesios 4:20-24, pasa a trabajar con la voluntad, tratando de producir un quebrantamiento para que haya una obediencia. Efesios 4:24, Colosenses 3:12. Aquí vamos a pasar, hermanos, a algo que quizá no nos va a gustar y algo que nos va a confrontar. Que vamos a hablar de la voluntad. Esto se va a poner bueno. La voluntad en estos últimos 20 o 19 minutos que nos quedan ya para irnos. Fíjense, bueno, ya hablamos acerca de que se corrompe la mente por causa de las malas conversaciones, vienen malas actitudes, etc. Ahora, ese tópico era cómo se derriban los argumentos, ¿ok? Cómo se derriban los argumentos, y ya explicamos con la palabra, etcétera, etcétera. Ahora vamos a pasar a la voluntad. ¿Qué conoce usted de la voluntad? ¿Qué es la voluntad? ¿Ha estudiado algo al respecto de la voluntad del ser humano? ¿Realmente el ser humano tiene voluntad? ¿No tiene? ¿Hay libre albedrío? ¿No lo hay? ¿Somos seres robóticos o ya estamos predestinados en el Señor para ser salvos a pesar de mi pecado? ¿Qué conoce de la voluntad de Dios? Bueno, vamos a avanzar. ¿Perdón? Dios nos creó con libre albedrío desde los tiempos de Adán y de Eva. Bueno. Sin embargo, ya estábamos predestinados. Según San Juan 6, ya estábamos. Dice, si no me los dio el Padre, no son míos. Yo solamente pasaré. Ese es un tema para rebatir, ¿verdad? La predestinación. Porque no solamente se habla, es que cuando va la palabra predestinado ya, pero también hay que entender ¿qué? El conocimiento eterno de Dios. Presencia no se dice, ¿verdad? Alguien me ayude. Yo ya lo he dicho varias veces. Presciencia. La presciencia. Gracias, Melito. No, si tú eres el teólogo de aquí. La presciencia de Dios. El conocimiento anticipado de Dios para saber que tú vas a ser salvo. Entonces, eso de la presciencia te rescata de caer en la doctrina de la predestinación. Pero ese es otro tema. Bueno, ahí luego hablamos. La voluntad. La voluntad es la facultad y la capacidad. Graben el CPU. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. Punto. Se lo voy a leer otra vez corrido porque sé que algunos escriben, y les voy a dejar ese concepto. Aunque está largo el concepto, le voy a dejar solamente un concepto básico. La voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. ¡Boom! Hasta ahí apunte, pero voy a seguir. Debemos tomar en cuenta que el hombre está en posesión de una voluntad libre. Esto significa que es soberano y tiene una voluntad soberana. Entiéndase el término soberano, no estoy tratando de decir que el hombre es Dios. No puede forzársele a hacer lo que él desaprueba e imponerle algo a lo que se opone. Nuevamente, porque esto ya son profundidades. Esto significa que es soberano y tiene una voluntad soberana. No puede forzársele a hacer lo que él desaprueba e imponerle algo a lo que se opone. ¿Ok? ¿Qué, hermano Walter? Lo veo muy pensativo. Es que eso es entre comillas, porque eso no es tan absoluto. A ver, vamos a argumentar, vamos a derribar esas fortalezas y vamos a derribar esos, ¿qué más dijimos? Fortalezas y qué, y los argumentos. A ver, ¿por qué entre comillas? Esto es una clase, todos se pongan, esté bien, esté mal, boom. ¿Por qué entre comillas? Porque hay quienes ceden su voluntad, consciente e inconsciente.
No. Inconsciente. Hay personas que ceden su voluntad. Usted dice que una persona tiene dominio de lo... O sea, nadie puede obligar a alguien a hacer o a sentir o lo que sea sin su consentimiento. Eso no es cierto. Hay personas que ceden su voluntad. Pero ¿por qué causa la ceden? Hay quienes lo hacen inconscientemente. Miedo. Amenaza. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar y ahorita vamos a entrar en esto. Por ejemplo, los niños. Vamos a abrir el telón. Vamos a abrir el telón. La palabra al final de todo nos va a dar la razón. Aleluya. Dice, la voluntad libre significa que el hombre puede escoger lo que quiere. Ok. No es un juguete mecánico que otros hacen funcionar. Es responsable de todas sus acciones. Hasta ahí vamos bien. La voluntad controla desde lo profundo del ser todas las cosas del interior. Voy agarrando esta, hermano Walter. La voluntad controla desde lo profundo del ser todas las cosas del interior y exterior de él. No es gobernado automáticamente por una fuerza exterior, sino que alberga un principio dentro del cual se determinan sus actos. Este era el estado del hombre cuando fue creado por Dios. El hombre que formó el Creador no era algo mecánico. Dios lo hizo ente moral libre, con facultades de elegir y decidir. Podemos recordar que Dios le dijo al hombre, que le dijo en Génesis 2, 16 y 17, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el original habla, muriendo morirás, porque habla de dos muertes. ¿Se acuerdan? Aquí dice la Biblia Reina Valera, ciertamente morirás. El original dice, muriendo morirás, porque muriendo espiritualmente, al tú permitir que el pecado venga, vas a morir, ¿qué? Físicamente. Ajá, dos tipos de muerte. Ok. De la forma que Dios se lo ordenó, fue libre, respetando el albedrío del hombre. Solo lo persuadió y le dijo una advertencia, pero no lo obligó. Adán tuvo la oportunidad de escuchar y no comer del fruto del árbol prohibido, pero no quiso escuchar y comió. Y ni aún Dios pudo, escuchen la palabra, ni aún Dios pudo, ¿ok? Para que se entienda. Ni aún Dios pudo impedírselo. Esto es la voluntad libre o libre albedrío. Ok, hasta aquí. ¿Has podido comprender? Dices tú, ¿es verdad o es mentira respecto a lo que pasó en la vida de Adán? De que a él se le otorgó una libre voluntad y le dijeron, por favor, muchacho, no tomes de este árbol. Por favor, no comas. Puedes comer de todos aquellos, mas de este no lo hagas. Ahora, ¿por qué comió? Porque alguien lo empujó, le puso una pistola, un cuchillo por atrás, o por voluntad libre y propia. Hasta ahí vamos bien, vamos a avanzar. No se me duerman, ya casi nos vamos. Estas son profundidades, así es que agárrese, porque de aquí usted va el día de mañana a enseñar. Esto es algo, hermano, que casi no se toca. En las iglesias que le hablen mucho así de voluntad, ok, le pueden decir, hermano, cede tu voluntad a Dios, pero que te expliquen, que te profundicen. Hermana Carmen. Yo creo, hermano, que aquí él tomó decisión propia, tener un libre albedrío, porque ya había habido una advertencia. De que le dijo, de este árbol no comerás, y él aún así desobedeció. Entonces ya fue una decisión propia de él. Nadie lo forzó, como dice el hermano, nadie le dijo, si no comes, va a pasar. O sea, ya sabía la consecuencia que iba a tener. Ahora, yo quiero tomar en cuenta los ejemplos que puso mi hermano Walter.
porque son ejemplos válidos, ejemplos que se pueden tocar, que es que por miedo, que por aquí, por allá, hubo personas que fueron convencidas. Pero si tú te fijas en la gran mayoría de estas personas que son convencidas a hacer algo que no les es conveniente, son manipuladas. Y en este caso, muchas de estas gentes que vienen, digamos, ya están grandes, son manipuladas por decir algo. ¿Cuántas mujeres están con hombres que no quisieran estar con ellos, pero quedaron fragmentadas? Viven con golpes, con maltrato y no pueden irse. Son esclavas de. ¿Tienen voluntad propia para irse, sí o no? Sí, pero hubo una manipulación, hubo un entrenamiento en la mente que quedó cautiva y ya no. Pero ese es en el caso de la gente que desde pequeña vienen siendo o quedaron lastimadas, vulnerables. Pero en este caso, si hacemos la salvedad de una persona como Dios la hace, con voluntad libre. ¡Boom! Okay. Obviamente, fresh, nuevo. Es como decir que el día que Dios te bendiga con un niño, con una niña, tú le puedes meter lo que tú quieras en su cerebro, y a pesar de que ella sigue teniendo una voluntad libre como persona, ella no va a actuar con su voluntad libre por causa de lo que tú le metiste de información en el CPU de su mente. Ella no va a poder, porque tú la tienes, es libre y a la vez es esclava. Libre por fuera, esclava por dentro. Eso es lo que choca con el pensamiento humanista, porque a los niños le están diciendo, es tu voluntad, ¿qué es lo que quieres? ¿Verdad? Ahí chocamos bastante. Están entrenando a nuestros hijos para que sus mentes sean cautivas. Bueno, fue contigo y con el matrimonio acaso de lo que hablamos, ¿te acuerdas lo que están haciendo allá? Están metiéndola, miren, se están cuidando de que los maestros no abusen. Escuchen, voy a abrir un paréntesis. Están cuidando de que los maestros no abusen a los estudiantes. Las maestras a los estudiantes, que si ponen cámara, que un maestro no puede tener relación con una alumna, todo eso. Pero resulta, hablando de teenagers, hablando de gente ya adulta, de universidad, un maestro no se puede meter. Pero resulta que ahora nos están entrenando a nuestros hijos desde el kinder o desde lo que es escolar a que vean pornografía. ¿Se acuerdan lo que les dije, hermanos ustedes? Por allá, no voy a decir el país, por allá, por muy lejos, muy al sur del planeta Tierra, están pasando videos, hermana Carmen, hermano Javier, eso no se lo había contado a ustedes. Por allá, por causa de la ideología de género, a los niños ya les es permitido pasar a un aula, y estoy hablando de niños de escuelita, ¿ok? De 6 a 12. Para que vayan y aprendan a cómo tener relaciones anales. Porque como a ellos los están guiando a lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, sal del closet, ¿cómo se llama? Pornografía a nuestros niños. Y agárrense que al rato le pueden avisar que en nuestras escuelas puede haber un aula así. Hay que entrenar a nuestros hijos. Agárrense. Así mismo. ¿Y cómo van a crecer esos niños? Bien contaminados, bien enfermos. Vamos a tener psicópatas, violadores, promiscuos y demás. O sea que ellos tapan o quieren tapar por aquí un agujerito y se les destapan un montón. Eso está tremendo. Ok, prosigo. 5 minutos, nos vamos. Adán tuvo la oportunidad de escuchar y no comer del fruto del árbol prohibido, pero no quiso escuchar y comió, y ni aún Dios pudo impedírselo. Esto es la voluntad libre o libre albedrío. Y no está mal que haga la salvedad de que nosotros tenemos el concepto de que Dios todo lo puede. Y eso de que Dios todo lo puede es un sí y es un no. ¿Se acuerdan de esas respuestas? De las respuestas sí y de las respuestas no. Porque Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, ¿me entiendes? Dios no puede romper el libre albedrío de los hombres. Dios no puede, porque si hablamos de que Dios rompe con el libre albedrío de los hombres, todo lo que nosotros hagamos va a ser adjudicado a Él el día del juicio.
Porque por causa de él, ok, tú haces conmigo lo que quieras, dale, estoy haciendo lo que Dios dice. Bueno, ¿cómo va a estar el juicio? ¿Cómo nos va a enjuiciar el Señor si Dios no tiene nada contra nosotros? Porque todo lo que hicimos nosotros fue por causa de Él. Ahora, concluyo. ¿Tenemos voluntad propia, sí o no? Sí. Si tenemos una voluntad que el Señor nos dio. Y es por eso que nosotros decidimos. Dice la palabra del Señor que solamente hay dos caminos. Uno que te lleva a la gloria y otro que te lleva al infierno. Mas tú decides. Acuérdense que hubo un hombre llamado Jesucristo, conocido teológicamente como el sumo pontífice, que significa el gran puente. Pontífice, puente, sumo, grande, el gran puente. Oye, pero ese puente está allí. ¿A quién le toca cruzarlo? A nosotros. O sea que Cristo no te agarre los pelos, métete vos, dale, ya morí por ti, ¿no? Si hubiera hecho eso el Señor Jesucristo, qué bueno, ¿verdad? Para salvar a toda la humanidad. Pero el Señor Jesucristo quiere que le busques porque le amas, por voluntad propia, con todo tu corazón. Espero que haya respondido un poquito a tu pregunta, hermano Walter. Póngase de pie, vamos a orar. ¿No tiene ninguna pregunta? Aprovechamos, aquí está el hermano Javier. Hermano Javier, no lo había mencionado, ¿verdad? Ahora sí. A mí me costó trabajo comprender esa parte de que el Señor no todo lo puede. Oh, no. A mí como ya digerirlo. Él no rompe contratos. Estaba escuchando un predicador colombiano que dice que Dios es un caballero, que Dios tienes un contrato, que sea con pecado, con el diablo, mientras tú no decidas romperlo, Él no se interviene. Que rompe también los derechos de Satanás. Sí. ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice que el que prometa a Dios vale más que le cumpla? Porque Dios te toma la palabra, así como cuando Él da su palabra, la da hasta que cumpla. Por eso la Biblia dice, vale más que no prometas y no vayas a cumplir, mejor cumple, porque Dios es fiel. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por esta palabra expuesta, este estudio que tenemos, Señor, y que disfrutamos cada martes, Señor. Te doy gracias porque sumamos una piedrita de conocimiento a nuestra vida, a nuestro intelecto, y lo recibimos en nuestro espíritu, Señor, para ponerlo en práctica, pero también para sacarle provecho, Señor, y vivir lo que es el reino de Dios en nuestra vida. Una vida fructífera, una vida de bendición, una vida, Señor, de paz, una vida de victoria en victoria, como tu palabra lo dice. Yo te ruego, Señor, como siempre lo hago, que tú le ayudes a esta iglesia a retener tu palabra predicada, que pueda quedar, Señor, grabada en el corazón, en lo profundo de su corazón, en su espíritu, Señor, y que al ellos, Señor, tenerla en el corazón, la practiquen, pero también la compartan. El mundo, Señor, cada vez, Señor, se llena de tinieblas, pero tu palabra nos ha enseñado que donde está la luz, Señor, siempre va a prevalecer. Y pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Mientras aprendamos, mientras tengamos palabra, mientras tengamos la luz, vamos a brillar. De otra manera no podemos brillar, porque es por medio de tu palabra, Señor, que tú nos vas a hacer resplandecer. Bendigo, Señor, cada uno de mis hermanos. Gracias por el esfuerzo que cada martes tienen a bien estar aquí, Señor, escuchando a tu servidor. Padre bendito, sé que un día va a llegar la recompensa para ellos, Padre amado. Síguenos ayudando a formar ese carácter que tanto necesitamos. Caminar a la altura de un hijo de Dios. Caminar en obediencia, en integridad, Señor, haciendo tu santa y tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén.